Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Iván Reyes Macedo con matrícula 224-844. Estoy estudiando en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato en la licenciatura de Derecho. Bueno, el módulo que voy a llevar a cabo es el de Derechos Humanos y Litigio Estratégico. El reto que me tocó el día de hoy es el reto 5, responsabilidad del Estado mexicano ante la Corte Internacional de los Derechos Humanos. El nombre de mi asesora es Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. La fecha de elaboración es el día 30 de julio del 2025. Bueno, a continuación analizaré dos casos en los cuales se plantea la posible responsabilidad internacional del Estado mexicano ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El primer caso se refiere a Ana, quien fue detenida arbitrariamente mientras repartía panfletos religiosos en una manifestación pacífica. Y asimismo, el segundo caso que también analizaré es el caso de Andrés, una persona de situación de calle quien fue privada de su libertad y exhibido públicamente durante la pandemia por COVID-19, en virtud de un decreto estatal que imponía arresto como sanción por incumplir medidas de confinamiento. En cada caso desarrollaré los argumentos si existe alguna responsabilidad por parte del Estado mexicano con base en los estándares internacionales de derechos humanos. Bueno, referente al primer caso sobre la detención arbitraria de Ana, en este caso yo considero que el Estado mexicano no es responsable internacionalmente por violaciones a los derechos humanos de Ana. Primero que nada se vulneró su derecho a libertad de expresión, consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al impedirle repartir panfletos religiosos en un espacio público. Además, se incurrió en detención arbitraria, violentando el artículo 7 de la Convención, ya que fue detenida sin orden judicial ni flagrancia y mantenida incomunicada durante 3 horas sin justificación legal. Eso quiere decir que también pues, afectaron su integridad personal en términos del artículo 5 de la Convención al recibir tratos degradantes y humillantes por parte del personal de seguridad pública. Finalmente se vulneran sus derechos a las garantías judiciales y protección judicial al no recibir respuesta de la Fiscalía ni de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al declararse incompetente la justicia federal, pues dejándola totalmente en estado de indefensión. Conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado es responsable no solo por actos directos de sus agentes, sino también por la misión de investigar y sancionar violaciones a derechos humanos. Bueno, en el caso número 2, detención de Andrés durante la pandemia, en el segundo caso también quiero manifestar que considero que el Estado mexicano sí es responsable internacionalmente, ya que primero pues vulneraron el principio de igualdad y no discriminación previsto en los artículos 1.1 y 24 de la Convención, al sancionar a Andrés de manera desproporcionada por su condición de persona en situación de calle, sin considerar su imposibilidad de cumplir con las medidas de confinamiento, ya que él no contaba con hogar, ya que pues vivía en situación de calle. ¿Se incurrió en detención arbitraria? Claro que sí, ya que pues le impusieron un arresto por 36 horas como sustitución de una multa, ya que no tenía para solventar el gasto. Y sin procedimiento judicial previo, violando el artículo 7 de la Convención, asimismo se afectó su dignidad e integridad personal al exhibirlo públicamente en redes sociales con calificativos denigrantes, lo cual constituye un trato cruel e inhumano y está prohibido por el artículo 5 de la Convención. Finalmente, claro que se vulneran sus derechos humanos a todas sus garantías judiciales y a la protección judicial, al no brindarle recursos efectivos en la jurisdicción militar y ordinaria. Eso quiere decir que el Estado incumplió su obligación de adoptar medidas especiales de protección para personas en situaciones de vulnerabilidad, como lo establece la jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos, en casos como Campo Algodonero y Velázquez Rodríguez, por mencionar a algunos. Bueno, mi conclusión sobre estos ambos casos, quiero decir que el Estado mexicano incumplió definitivamente con su deber de respetar y garantizar, pues, sobre todo los derechos humanos
de estas personas en los términos del artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y las detenciones arbitrarias, la falta de recursos judiciales efectivos, los tratos denigrantes y la discriminación evidencian una responsabilidad internacional que justifica la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es fundamental que el Estado implemente medidas de no repetición y garantice acceso a la justicia y fortalezca la protección definitivamente de los derechos humanos, especialmente de los grupos en situación de vulnerabilidad. Bueno, ese es mi aporte. Espero me puedan apoyar. Muchas gracias.